Ministros está declarando en estos momentos el titular de la PCM, Alberto Otárola. Escuchemos. Así como el reingreso clandestino e ilegal de los sentenciados. Lo repito, esta es una modificación al Código Penal para facilitar el trabajo de la policía y los fiscales. El segundo decreto legislativo es igualmente muy importante. Modifica el Código Procesal Penal respecto al control de la identidad policial y plena identificación del ciudadano extranjero en calidad de ilegal en el país. ¿Qué pasaba hasta este momento? Que la Policía Nacional de Perú solo tenía 4 horas para la plena identificación de otras personas. Y esto promovía que rápidamente vengan los abogados y se genere una impunidad cuando no se podía acreditar la identidad, la procedencia o los datos básicos de esta persona. Este plazo se amplía a 12 horas, ¿no? En cuyo término la policía va a poder hacer el trabajo y, si está en situación de flagrancia, pues proceder conforme a ley para la sanción y la detención inmediata de estas personas, que, lo repito, no son personas a las que con las que el gobierno de Perú tenga un especial énfasis respecto de su procedencia migratoria. Existen miles de ciudadanos extranjeros que están trabajando legalmente en el Perú y gozando de la protección de los sistemas de salud y de educación. Nos referimos a ese pequeño grupo de extranjeros que vienen causando tanto daño a la sociedad peruana y que de esta manera, a través de estos 2 decretos legislativos, van a merecer una acción inmediata por parte de nuestras autoridades. En tercer lugar, en el Consejo de Ministros hemos aprobado un decreto legislativo que fortalece el Fondo de Garantía y Seguro Agrario para brindar subvenciones agrarias hasta por 10 millones de soles, esto debido a los problemas climatológicos que va a afrontar el país en lo sucesivo. Igualmente, hemos aprobado un decreto legislativo que prorroga el estado de emergencia por lluvias intensas y por la presencia del Niño global en 18 departamentos, 139 provincias y 855 distritos. Esta es una prórroga absolutamente necesaria, dada la actividad y las acciones que viene desarrollando el Gobierno central a favor de las personas que están en estas circunscripciones. De igual modo, un dato adicional, hemos prorrogado el estado de emergencia en todas las provincias que comprenden el BRAEN, pero con una connotación especial. Son 37 distritos en los que se renueve el estado de emergencia, pero en el caso de un centro poblado y 7 distritos se ha levantado el estado de emergencia y, en consecuencia, estas circunscripciones regresan a la normalidad constitucional conforme fue la evaluación y los comentarios que hiciera el gobierno al inicio de nuestra gestión. Igualmente, hemos aprobado un decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en Puerto Inca, Codo de Posuso, entre otros, en Huánuco y también en Pasco y Ucayali. Y otro que igualmente prorroga el estado de emergencia en unos distritos y provincias de Madre de Dios, esto por la minería ilegal. Tenemos una buena noticia para Moquegua, una excelente noticia para Moquegua, tal como lo ofreció la Presidenta Constitucional de la República en las sucesivas reuniones que hemos tenido con la señora gobernadora y con los alcaldes de esta región. Hemos aprobado un decreto supremo que aprueba un endeudamiento interno de hasta 100 millones de soles a favor del GORE Moquegua como adelanto del canon minero. Esto va a permitir inmediatamente que se mejoren las capacidades a través de la informática y la tecnología, que es un plan maestro que tiene el gobierno regional de Moquegua, que se intervenga inmediatamente la red vial Yoque, San Cristóbal de Tarata, y el mejoramiento de 2 instituciones educativas, una en Hilo y otra en la provincia de Mariscal Nieto. En el caso de Moquegua, palabra cumplida. Igualmente, hemos aprobado un decreto supremo que aprueba la declaratoria de interés nacional del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Perú 2024 y autoriza al Instituto Peruano del Deporte a otorgar una subvención especial respecto a este importante evento, que no hace sino expresar el vivo interés del gobierno de la presidenta Boluarte por estimular el deporte, especialmente en los sectores escolares y de la juventud. En ese sentido, hemos conversado también, hemos recibido informes respecto a la situación del agua, de Sedapal,
se han hecho informes sobre la infraestructura de aeropuerto, que es otro interés especial de la Presidenta de la República, y el destrave de los 57 hospitales y centros de salud a cargo del Ministerio de Salud. Es por ello que seguidamente voy a dar el uso de la palabra, en primer lugar, al señor Ministro del Interior. Bien, ahora vamos a escuchar al Ministro del Interior, Vicente Romero, quien también tiene anuncios. Muchas gracias, buenas tardes, señores periodistas. Primero quiero enfatizar, como parte del Plan Perú Seguro, hace un par de días se hizo una importante captura en el BRAE de 2 delincuentes terroristas que hoy ya están en manos de la Fiscalía haciendo las investigaciones como corresponde, quienes participaron en 2 acciones especialmente donde mataron a 7 policías, dejaron un oficial de la policía muy grave, herido por supuesto, y también el año 2020 atentaron contra una embarcación de la Marina de Guerra del Perú, matando también a un suboficial de nuestra Marina de Guerra. De manera que continuamos con este combate contra el terrorismo, el crimen organizado, y adicionalmente, como ya anunció el señor Premier, el día de hoy se han aprobado 2 importantes normas, decretos legislativos, que van a ser herramientas primordiales, yo diría, para la policía y la fiscalía, de poder tener en una de ellas 12 horas, de poder articular mejor de dónde provienen estos malos extranjeros, yo diría, que actualmente vienen cometiendo una serie de ilícitos en el Perú. Y la otra norma, fundamentalmente, es para aquellos que participen o coadyuvuen a poder trasladar, yo diría, a estos extranjeros en forma irregular. Y pongo como ejemplo, en la frontera con Ecuador, hará un par de semanas, se eliminaron como cerca de 64 puntos ilícitos o ilegales por donde se trasladaban a diferentes extranjeros en forma irregular. Ahora las sanciones vienen para aquellos que promueven y permiten este traslado de extranjeros irregulares. De manera que estas normas van a fortalecer enormemente la forma de actuar de la policía y va a ser mucho más efectivo. Y aún falta todavía la modificatoria del decreto ley 1150 de migraciones. Gracias. El señor Ministro de Justicia. Muchas gracias, Premier. En adición a lo que ha señalado el Premier y también lo que ha expresado el señor Ministro del Interior, quiero poner énfasis justamente que uno de estos decretos legislativos que el día de hoy se ha aprobado tiene como propósito escuchar el clamor popular, pero particularmente incide en un aspecto en que la ciudadanía, la policía y el gobierno ha tomado nota de aquellos extranjeros que delinquen, aquellos que son detenidos de manera irregular y que son expulsados, puestos en la frontera y luego regresan a cometer nuevamente delitos. Pues este hecho ha sido debidamente identificado, analizado y se ha propuesto la fórmula legal que a través de un decreto legislativo aquellos extranjeros que producto de una sentencia sean expulsados o aquellos en un procedimiento administrativo por migraciones también sean expulsados, que pretendan regresar al país van a cometer un delito y al objeto del delito van a ser sujetos de prisión. Se va a coordinar incluso el proceso de flagrancia porque esto es un delito que automáticamente se va a identificar, se va a tener la información a la mano con migraciones, con la Fiscalía y con el Poder Judicial y vamos a acabar inmediatamente con este aparente espacio que tenían los extranjeros de poder reingresar ilegalmente al país. Gracias, ministro. La ministra Jania Pérez de Cuéllar. Gracias, Premier. Buenas tardes a todos los que nos siguen en esta conferencia de prensa. Simplemente para informar a la población de Lima que seguimos trabajando de manera articulada el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con SEDAPAL para asegurar el abastecimiento adecuado de agua en estos días que se vienen, el fin de semana, donde habrá restricción del servicio. Como ustedes
ya saben, se ha ampliado la información. Esta es una mega conexión de importancia crucial justamente para estos 22 distritos. No se trata de un problema de abastecimiento ni de un problema técnico. Es una obra programada que, como dije hace un momento, beneficiará a más de 4 millones de limeños y limeñas. Estamos trabajando para mejorar la información. Ustedes pueden ingresar tanto a las plataformas del Ministerio como la plataforma de Sedapal para tomar conocimiento si su zona va a ser afectada o no y cuáles son los puntos de acopio y de abastecimiento que estarán disponibles desde el día viernes hasta, en el caso de los 3 distritos del sur, hasta el día martes. El trabajo va a durar el día viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde y a partir de ese momento el servicio se va a ir reponiendo de manera progresiva. Es por eso que algunos distritos, el 14% de los distritos va a recibir el servicio hasta las 24 horas, el 15 distritos van a haber repuesto el servicio en el transcurso de las 48 horas y 18% van a recibir el servicio a las 96 horas. Seguimos trabajando en ese sentido. También quisiera rápidamente informar a la comunidad que hemos tocado temas relacionados al FEN, al fenómeno del niño. Seguimos informando y avanzando en los niveles de certificación, compromiso y de vengado de la adquisición de maquinarias, pero también el avance físico. La maquinaria ya se está empezando a distribuir a las zonas programadas y seguimos avanzando de acuerdo a los cronogramas. Eso sería todo cuanto tengo que informar. Gracias. Gracias. Finalmente, el señor ministro de Salud. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy hemos podido informar ampliamente al Pleno del Consejo de Ministros los avances de nuestro sector, el sector salud. En principio, hemos informado que de las 57 obras paralizadas que encontramos a la fecha, el 100% de estas obras ya tienen una reactivación y una hoja de ruta definida. Las mismas que están en diferentes etapas según el nivel en que se han quedado paralizadas en el momento que fueron abandonadas por los contratistas. Y en los próximos meses debemos estar poniéndolos una a una de acuerdo al nivel de avance al servicio de la población. Sin embargo, es importante señalar, como lo informamos en el Pleno del Consejo de Ministros, de estas 57 obras, 44 corresponden al gobierno regional y solo 13 al Ministerio de Salud a través de su unidad ejecutora, que es PRONIS. Estamos dando la asistencia técnica a los gobiernos regionales, estamos ayudándolos a poder reactivar estas obras y creo que en esa articulación no solamente vamos a permitir en un breve plazo el mejor acceso a los servicios de salud en las regiones, sino que además vamos a reactivar la economía al poner en funcionamiento estos presupuestos importantes que en total bordean los 5.000 millones de soles en las 57 obras paralizadas. Pero algo más importante aún, hemos socializado el avance de lo que venimos implementando para fortalecer el primer nivel de atención. Eso que nuestra presidenta anunció en su mensaje de la Nación el 28 de julio último, donde definió como uno de sus principales ejes el fortalecimiento del primer nivel de atención. En esa línea ya se están recopilando cerca de 100 expedientes por parte de los gobiernos locales para poder ser evaluados, ser calificados como aptos y buscar el financiamiento a fin de transferirles a la brevedad posible con la asistencia técnica y la supervisión desde el Ministerio de Salud. La idea es ser más operativos para que lo más pronto posible podamos cerrar estas grandes brechas de infraestructura que hay en el primer nivel de atención, es decir, en la salud comunitaria, allá en los centros y puestos de salud. Además de la brecha de infraestructura y equipamiento, todos sabemos que hay una enorme brecha de recursos humanos.
esta brecha se tiene que cerrar, no solo asignando presupuestos, porque no es un tema solo presupuestal, debido a que en el mercado laboral interno no existe la suficiente cantidad de profesionales de salud para cubrir o para cerrar estas brechas. Es necesario hacer algunos ajustes legales. Por eso he pedido la autorización al Pleno del Consejo de Ministros para poder insistir ante el Congreso de la República a fin de que puedan aprobarnos a la brevedad posible una reforma constitucional que permita que los trabajadores de salud y de manera especial los médicos, enfermeras u otros profesionales de salud no médicos que dan servicios especializados puedan trabajar en 2 instituciones del Estado. Sabemos que la institución hoy por hoy prohíbe a que un peruano pueda ganar 2 remuneraciones por el Estado, salvo que ejerza la docencia universitaria. Esta excepción queremos que se haga modificando el artículo 40 de la Constitución para poder cerrar estas brechas de recursos humanos, y confiamos plenamente que el Congreso nos ayudará en este fin. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Una pregunta, por favor? Sí, ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Marco Calderón, de Canal N. Lo primero, ¿existe algún presupuesto con respecto a el traslado o expulsión de extranjeros a sus respectivos países, repite, con Colombia, con Venezuela, y expulsarlos a Ecuador? Es como, bueno, en todo caso se tiene que coordinar con este país también. Y se tendrá que juntar a un grupo de extranjeros justamente para expulsarlos. ¿Cómo va a ser todo este trámite? Y lo segundo, en Cuarto Poder se emitió un informe con respecto al uso de las granadas de guerra, que es de la misma fabricación, bueno, los delincuentes utilizan las mismas granadas que el Perú adquirió. Se sabe que legalmente las granadas salen de los cuarteles para el EBRAIM, legalmente, por supuesto, pero nunca retornan estas y no se sabe si fueron utilizadas o no. ¿Qué información se tiene al respecto? Gracias. Sí, sobre la expulsión de extranjeros, esto forma parte de una política pública muy concreta que se ha venido implementando hace varios meses. Fíjense, nosotros creemos que los servicios básicos, esenciales que el Estado brinda, tienen que estar disponibles para las poblaciones fundamentalmente vulnerables y los que menos tienen. Y en segundo lugar, nosotros hemos visto que una condición esencial para un adecuado desarrollo de las actividades de los peruanos está en darle las facilidades para el libre tránsito y la protección de su integridad y su vida, y esto último viene siendo afectado ostensiblemente por ciudadanos extranjeros que además son ilegales e indocumentados. Pues eso se acabó, porque la señora Presidenta de la República anunció 2 plazos que se está por cumplir, y ahora el Consejo de Ministros, también por instrucciones de la Presidenta Boluarte, hemos discutido estas 2 normas que van a permitir, como lo ha explicado los ministros de Justicia y del Interior, no solamente poner un coto a este exagerado número de ciudadanos que están en Perú de manera ilegal, sino también a expulsarlos, pero también a considerar la flagrancia, porque está creando una nueva figura delictiva, un nuevo verbo rector para nuestro Código Penal que guarda relación directa con las actividades ilícitas de estas personas. Así que nuestro principal objetivo es proteger a los peruanos y a los extranjeros que están legalmente en nuestro país. En consecuencia, quedan notificadas aquellas personas que de manera ilegal cometen ilícitos y que además no tienen ninguna documentación en regla en nuestro territorio. Y en segundo lugar, en el tema de las granadas, lamentamos mucho estos últimos acontecimientos. Hemos conversado personalmente con la alcaldesa de Lurín, quien habla, el ministro del Interior. El ministro de Defensa hizo un anuncio respecto a una auditoría de todos estos instrumentos, estas armas que están en los cuarteles. Seguramente se dará un informe en los próximos días sobre esta situación, y si es que estas granadas o estas armas provienen de alguna organización de tipo militar o de algún cuartel policial o militar, pues estas personas serán drásticamente sancionadas, porque nosotros no podemos permitir que este habituallamiento que el Estado quiere para la protección de los peruanos sea empleado por estos delincuentes. La segunda pregunta, por favor.
Señores ministros, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Jason Latorre de Latina Noticias. En principio, señor Otárola, si nos puede dar detalles sobre su intervención con la Fiscalía, si es que se ha podido colaborar de manera adecuada con estas investigaciones por las muertes en las protestas, qué es lo que sucedió en ese interín y en general, por favor, más detalles sobre esta nueva ley de expulsión de extranjeros, si es que ya se tienen identificados una cantidad de extranjeros que podrían ser expulsados de aquí en el país porque hay muchos que están purgando condena y cómo es que se va a desarrollar todo este trámite, ¿no? ¿Cuándo va a iniciar esta reglamentación? Y hay un número importante, como 600.000 personas que están pidiendo refugio político. Entonces, ¿cómo es que va a proceder todo? Sobre lo primero, en mi caso, a diferencia de algunos funcionarios como el Procurador General del Estado, yo respeto escrupulosamente la reserva de las investigaciones y me remito al accionar de la Fiscalía y el Ministerio Público, ¿no? Sobre lo segundo, yo debo puntualizar que el decreto legislativo modifica el Código Penal en materia, lo resumo, de conversión de la pena privativa de libertad, tráfico ilícito de migrantes y reingreso clandestino e ilegal de sentenciados. Entonces estamos creando una figura legal y acomodando los apremios de estas normas, tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal, para que la policía pueda actuar inmediatamente. Y tengo un marco legal de investigación superior a las 4 horas que no han hecho sino impedir un adecuado trabajo de la policía. Así que vamos avanzando. La próxima semana y los próximos días vamos a ir aprobando más normas y queremos agradecer, por supuesto, al Congreso de la República que nos está dejando trabajar porque nos ha delegado estas materias de manera oportuna y estamos, como ustedes ven, utilizando de la mejor manera esta delegación de facultades para la expedición de normas que van a proteger a todos los peruanos. ¿Hay otra pregunta, por favor? La siguiente pregunta. ¿Cómo está, Premier? Edgardo Reto, de TV Perú. Sabemos que el gobierno ha transferido ya un importante presupuesto por las obras del fenómeno del Niño. Queremos saber cómo está el avance de estas actividades de prevención, sobre todo en aquellas donde están también involucrados los gobiernos regionales. Sí, nosotros estamos transfiriendo alrededor de 4.000 millones de soles, 2.000 de los cuales fueron utilizados adecuadamente en la atención del fenómeno del Yaku. Aproximadamente 2.000 millones, cerca de 2.500 millones han sido trasladados a diversos ministerios para la adquisición de maquinarias, la descolmatación, la limpieza, los cauces. La señora presidenta va a ir próximamente a supervisar personalmente estas actividades y créanos, estamos haciendo todo lo posible por realizar las tareas de prevención en el norte. Yo quisiera darle la palabra a la ministra Jania, que nos puede complementar estos temas, porque tenemos un grupo de ministros que todos los martes trabaja esta información. Por favor, ministra. Como ya se señaló hace un momento, los trabajos de prevención siguen de acuerdo a lo programado. Efectivamente, hay algunos gobiernos subnacionales que tienen retraso con las actividades programadas. Sin embargo, con el Ministerio de Economía y a través de la PSM y en articulación con los demás ministerios, en el caso de Vivienda y en el caso de Midagri, se están levantando las observaciones que puedan sugerir y estamos desde cada ministerio acompañando a los gobiernos subnacionales para su pronta y adecuada gestión de las fichas y de las actividades programadas. Como ustedes saben, en este grupo de tarea que mencionó el Premier hace unos minutos, cada ministro tiene asignada una región y es parte de la responsabilidad del ministro, además de ejecutar la cartera de actividades que tiene para el FEN, de acompañar a los gobiernos subnacionales en la correcta ejecución de sus actividades. Así que estamos trabajando de la mano con todos ellos para llegar a tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas